¿Qué tal? Soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro a otra mujer senadora, la senadora perredista Lorena Cuéllar, y nos viene a platicar sobre un asunto que nos interesa muchísimo, del que se ha estado hablando, pero que nos afecta directamente y causa mucha polémica. Es la pérdida de la patria potestad cuando hay algunos elementos para que alguno de los cónyuges la pierda. Así que yo lo invito a que se quede a escuchar esto. Es realmente muy interesante y trascendente las nuevas reformas que vienen con esto. Senadora Lorena Cuéllar, bienvenida a Cámara Libre. Gracias, Lili. Te agradezco muchísimo que hoy me hayas permitido estar aquí en tu programa. Es que traes un gran tema, el asunto de la pérdida de la patria potestad, no digamos México, en todo el mundo, el índice de divorcios, pero vayamos a México, el índice de divorcios altísimo y cada vez crece más. Pero ya dentro de las parejas divorciadas, la cantidad de desacuerdos que hay y de problemas muy graves que llevan tanto a hombres como a mujeres a pretender quitar la patria potestad al excónyuge, al padre o a la madre de los hijos, es un asunto delicadísimo y sobre el que necesitamos conocer qué ha cambiado, cuándo se puede solicitar, cuándo no, en fin, por favor, danos un diagnóstico. Claro que sí, Lili. Mira, hemos subido un decreto para reformar el artículo 444 que tiene que ver precisamente con la pérdida de la patria potestad. Y esto se ha dado porque la sociedad precisamente pues ha estado preocupada por este tema tan importante, sobre todo porque existe una red en donde se tiene que ver con los derechos de los niños de la infancia en México, y es por eso que pues nosotros atrajimos este gran problema. Y también con los derechos de un adulto como padre o madre. Desde luego. Esto tiene que ver para los padres o los que sean tutores de los menores. Y tiene que ver sobre todo aquella persona que de alguna manera abandone a un menor, aquella persona que ejerza la patria potestad, pero que tenga costumbres depravadas, que de alguna manera también abandone, sobre todo en diferentes sectores, como es la salud, como es la moral, como es la seguridad. Por ejemplo, cuando habla de abandonar, digamos, el padre o la madre que abandone a sus hijos en términos económicos, por ejemplo. Digamos, un papá divorciado que no se hace cargo en términos económicos, no mantiene a sus hijos. Sí. ¿La madre puede solicitar que pierda la patria potestad? Sí, en este momento tienen que pasar 6 meses para que la madre solicite la pérdida de la patria potestad. Y la pierde. Y la perdería. Pero nuestra propuesta es que sea a los 60 días de que no dé pensión 2 alimenticia. meses. Sí. Y ahora, lo de las costumbres depravadas es muy delicado porque definir cuáles son las costumbres depravadas es algo complejo. Claro. Por ejemplo, para mí, que soy católica, pues tengo cierta idea según la religión que practico, pero para otras personas, pues lo que puede ser depravado para mí puede ser no depravado. ¿Quién lo va a establecer? Desde ¿Bajo luego, qué criterios? Existe en el Código Civil los lineamientos, pero más allá de todo esto, lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo, es el abandono de personas. Hay en este momento personas que abandonan a sus hijos hasta por más de 60 días, o más de 6 meses, perdón. ¿Abandonan cómo? O sea, que no los ven. Que no los ven, que se van los padres de familia y los dejan por 6 meses. ¿Y si se van y no los ven, pero los mantienen? Ahí también, mantienen su la patria potestad siempre y cuando ellos aporten su pensión alimenticia. O sea, quiere decir que un padre o una madre puede no estar presente, pero si está económicamente así es, apoyando, no pierde la patria potestad. Bueno, y las cuestiones estas de si tiene un comportamiento depravado es muy delicado, porque cualquiera puede decir,
el comportamiento de mi excónyuge es depravado. Es muy delicado. Sí, desde luego que sí, y precisamente por eso nosotros estamos llevando todo un seguimiento para que podamos dar la tranquilidad, sobre todo a partir del 2014 que se creó la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes. Ha habido una gran reforma para realmente darle una gran protección a nuestras niñas y niños y adolescentes, de tal manera que a partir de ahí pues ha habido un cambio total en donde la familia, la comunidad y el Estado tienen que velar por la protección de los menores. Un niño no puede esperar 6 meses para no ser alimentado. Ese es el meollo de todo este decreto que queremos hacer. No puede esperar un niño, ya sea por la madre o por el padre, ser alimentado y esperar 6 meses a no que... puede esperar ni un día. Ni un día, ni un día, ¿no? Entonces, estamos en esa búsqueda precisamente de que se reduzca el tiempo, digo, de 6 a 2 meses. A 2 meses, que sentimos que es suficiente, ya sea para que un matrimonio se reencuentre nuevamente o para que un padre pueda encontrar un empleo y le pueda dar a sus hijos pues lo necesario. Si bien es cierto, sabemos que no es lo necesario porque en este momento la ley obliga hasta un 30% cuando mucho a un padre para poderle otorgar la pensión alimenticia. Si gana el salario mínimo, que serían 72 pesos, pues estaría dándole 21 pesos con 60 centavos diariamente a un hijo que con eso no viste, no se alimenta, no se transporta, etcétera, etcétera. ¿Pretenden ¿no? también aumentar el En este momento, que tiene que dar prácticamente nuestra iniciativa y nuestro decreto fue simplemente para evitar que un padre tenga la patria potestad cuando no cumple con sus obligaciones. Pero sí quiero decirte que eso no exime a que tiene que dar su pensión. Eso es obligatorio. La pensión alimenticia es totalmente obligatoria. Es un delito. Aunque pierda la patria potestad, tendrá que seguirla dando. La patria potestad tendrá la obligación de seguirla dando porque si no sería un delito de abandono de persona. Entonces, que le quiten la patria potestad no lo va a eximir Desde luego. Tener que dar la pensión alimenticia, desde luego. Y esto va a agilizar también los trámites administrativos entre padres y madres, que por ejemplo, en este momento, un padre que los dos ejercen la patria potestad, por ejemplo, si un niño tiene que salir a los Estados Unidos, requiere forzosamente la firma del cónyuge. Pero si ese cónyuge es un cónyuge que ha sido desobligado, que abandonó al hijo, que volvemos a lo mismo, tuvo diferentes situaciones por las que provocó la pérdida de la patria potestad, ahora ya sea el padre o la madre tendrá la custodia total y la patria potestad que le dará toda la autoridad para que pueda salir ese menor del ¿Ahorita país. ya es obligatorio que lleve la autorización del otro cónyuge para salir? En este momento sí es ¿Al obligatorio. extranjero o también nacional? Al extranjero. En este momento es obligatorio, pero ya al perder la patria potestad dará solamente la autorización. ¿Sabe qué, senadora? No la piden. Sí, al extranjero, sí. Bueno, para el primer trámite, cuando ya empiezas a hacer el primer papeleo para sacar el pasaporte, la visa, ahí forzosamente tienen que firmar los no los se tiene padres. que llevar un documento No, aparte. no, pero en este momento sí ya sería, a partir de ahí, perdería el derecho. Otra de las cosas que tiene esta ley es que hay abuelos, por ejemplo, en este momento, 6 de cada 10 niños los atienden los abuelos. 6 de cada 10 niños. Es algo muy preocupante. Hay una desatención terrible hacia los niños. ¿Pero eso es por qué es? Porque se quedaron con la mamá, por ejemplo, y la madre trabaja. ¿Entonces los tiene que dejar con los abuelos? Eso pues por una parte, pero también porque hay madres o padres que dejaron encargados a los hijos con los abuelos. Y los abuelos se encariñan con los niños, pasan años,
pasa 1 o 2 años, y a los 10 años regresa la madre y quiere recuperar a su hija. Cuando la abuela fue quien la crió, le dio manutención, etcétera, etcétera. ¿Le van a dar derechos a los abuelos? En este momento, con esta iniciativa, quien tendría ya la patria potestad sería la abuela porque ella fue quien estuvo manteniendo durante todo este tiempo. Y eso, para eso solo se requiere demostrar que ha pasado un periodo, unos años viviendo con los abuelos. Los 3 meses. Ahorita estamos hablando de que serían 3 meses en caso de que una madre se vaya o un padre y abandone a sus hijos. En este momento se reduciría. A ver, estoy entendiendo. Si un padre o una madre deja a sus hijos con sus abuelos y los abandona 3 meses con los abuelos, automáticamente va a ser que la patria pasa a manos de los abuelos. Así es. Es la oportunidad de que realmente los niños tengan el derecho de ser atendidos con quien realmente les está proveyendo de alimentos, de vestido, de sustento, de todo tipo de sustento, ¿no? Senadora, y este tema que, bueno, pues en la vida cotidiana causa mucho, ¿cómo le podría decir? Muchas tragedias, mucho sufrimiento, es algo que se oye en todos los niveles. Muchas madres quejándose de que, pues, la ley, que cuando un ex esposo no tiene empleo, no tienen forma de demostrarle que tiene un ingreso, aunque lo tenga, ¿van a hacer algo al respecto? Eso ya está establecido. En este momento es un delito aquel padre o madre que no pase pensión alimenticia. Es un abandono de persona. Es como cuando... Pero cuando, este caso que se da tanto, cuando el padre dice no tengo empleo. Antes hacía eso. O sea, antes, ¿qué hacía un hombre? Normalmente dejaban los empleos para decir, pues yo ya no tengo empleo y hazle como quieras porque de alguna manera no tienes cómo exigirme. Ahora la ley lo obliga a pasar pensión alimenticia. Ya eso ya pasó a la historia. Tenga o no tenga empleo. Tenga o no, ya es su obligación. O sea, saber cómo le haces, pero tienes que pasarla. Ya es tu obligación. Inclusive es causal de abandono de persona y es cárcel. Es abandono de personas como, por ejemplo, entonces, quienes tienen miedo de divorciarse porque dicen es que no se le va a poder comprobar que tenga o no empleo y nos va a dejar en el abandono, a la mujer y a los hijos, ya no tienen que tener miedo de eso. No tienen que tener miedo, ya es obligatorio. Esto que están haciendo va a cambiar mucho al país. Desde luego, es obligatoria la pensión alimenticia. No puede por ningún motivo quedar fuera de una obligación que es tanto para la madre como para el padre. Es totalmente obligatorio porque el niño viste, come, se alimenta todos los días, se requiere de muchas necesidades. La responsabilidad elemental y básica. Una responsabilidad de los padres poder cubrir con su responsabilidad y esa no tiene vuelta de hoja. Es una responsabilidad a la que hay que cumplir y si no, la madre o el padre puede denunciar por abandono de persona, que ahora es como si tuvieras un accidente y dejas a la persona herida y te meten preso, ¿no? O sea, así, más o menos es un ejemplo. Ya ahora es un abandono de persona el que tú no le proveas a tu hijo de lo básico, ¿no? Sobre todo la alimentación. Senadora Lorena Cuéllar, muchas gracias por habernos explicado esto. Al contrario. Esto va a simbrar a muchos hogares y a tantas vidas. Tema indudablemente importantísimo. Gracias por haberlo venido a explicar. Al contrario, muchas gracias. 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 Le agradezco a usted también que nos haya escuchado en esta charla. Soy Lili Telles. Que tenga muy buenas noches y ya se va a dormir. Y si no, pues quédese aquí con la programación de Azteca Opinión. Hasta el próximo jueves, aquí mismo. Gracias, buenas noches.